30 minutos con Marc Luque. Decía Ignatius en una entrevista que la risa es el camino más corto entre dos personas y, digamos, el medio por el cual pues, se pueden expresar más cosas que incluso con las palabras. Entonces, de alguna manera, pues hoy tenemos a una persona con nosotros, que la podéis ver, efectivamente, que es Fernando Moraño, que es un especialista en acortar caminos y, de alguna manera, en acortar caminos entre lo que es la política y la comedia, que actualmente puede parecer que están muy relacionadas por los esperpentos que observamos en las instituciones, pero de alguna manera u otra pues son campos totalmente distintos a priori. Y la verdad que estamos profundamente agradecidos de que estés aquí. Para que aquellos que no lo conozcan, Fernando es cómico, guionista, ha estado en múltiples programas de renombre como puede ser La Resistencia, ahora mismo en Hora 20 y pico, y también pues cofundador de Monologamia, que es un poco la productora que diriges tú y tiene un largo recorrido dentro de lo que es el mundo de la comedia. A mí me suscitaba cierta problemática entrevistarte, más que nada porque cuando se suele entrevistar a personas que están en este mundillo, normalmente se entrevista digamos, a la figura interpretada y no al intérprete. Entonces me gustaría como buscar un equilibrio entre lo que es la persona y lo que es tu trabajo, evidentemente. Así que como primera pregunta, que es la que solemos hacer habitualmente, ¿cómo te definirías a ti mismo si te tuvieras que describir? ¿Como persona? Sí. Pues una persona humilde, poco miserable y no sé, es que claro, me has metido ahora en un brete, no sé, ateo en general, ateo en general y pues idealista, utópico, pero desde la más absoluta ingenuidad y casi como una manifestación surrealista, ¿sabes? O sea, un botarate. Un botarate desperpento, pero bueno, alegre y repartido, como el pan de los pobres. Decía Sabina. Hablábamos un poco en la previa de que, digamos, dentro de lo que es el mundo de la comedia, pues tu figura, aunque ahora es verdad que se ha, digamos, expandido mucho más, la de combinar, digamos, lo que podría ser sátira política o la crítica política dentro de la comedia, a priori eras, digamos, un verso libre dentro de lo que es el mundillo. Así que, de algún modo u otro, me gustaría también preguntarte ¿cuál fue tu primer contacto con la política o en qué momento decides vincular comedia y política? Bueno, digamos, son dos preguntas separadas, pero... Mi primer contacto con la política es a través de mis padres, que son más socialistas que Solana, vamos. O sea, mis padres son del PSOE a muerte. O sea, el día que se mueran, yo creo que de sus manos crecerán dos rosas. O sea, es extraordinario, es una pasión infinita. Y bueno, ya desde pequeño, pues ir en el coche con la SER y bueno, pues... Y luego toda la historia de mi madre y de mi padre sobre sus vidas anteriores. Mi abuelo, que vivía en Navarra, en Cascante, que era un pueblo bastante dominado por los nacionales, pues era ateo y de izquierdas, hay un par de tíos fusilados. Luego mi tío Joaquín, por parte de mi padre, era de los últimos miembros de ¿cómo se llamaba? La Quinta del Biberón, y también comunista y muy activo ideológicamente. Y luego descubrí con los años que un tío abuelo mío era uno de los anarquistas y los falsificadores más importantes de la historia, que es Lucio Uturbia Jiménez, que es familiar, no directo, pero más o menos directo mío, ¿no? Eso lo descubrí demasiado tarde. Entonces yo creo que sí, mi primer contacto con la política es ese, y luego pues el primer personaje político que me fascinó fue Alfonso Guerra. Ya de chiquitín, que me hacía como gracia. ¿Entiendes? Sí. Son Goku y Alfonso Guerra. eran mis dos referentes. La verdad que me sorprende mucho lo de Alfonso Guerra, nunca lo hubiera dicho. Y luego tus inicios, digamos, en el mundo de la comedia, porque al final, bueno, estamos entrevistando en Madrid, pero tú naciste en Hospitalet, hiciste vida ahí y luego, pues hace más o menos 15 años, como me comentabas con anterioridad, viniste a probar suerte aquí y luego te fue bien. Bueno, ahí he ido haciendo. Bueno. Ha habido un poco valle, ¿no? Ha habido subidas y bajadas. Pero vamos,
toda mi vida, el inicio de todo esto es que yo tenía a mi tío Vicente, que era zapatero, y le faltaba una pierna, que ya la comicidad está garantizada. Y mi tío Vicente tenía una zapatería en la calle París, en Barcelona, que estaba siempre llena de gente que iba allí a entregar sus zapatos, pero se quedaban durante toda la faena porque él estaba todo el rato contando chistes. Y se juntaban toda la gente del barrio en la zapatería de mi tío a contar chistes, entre ellos mi padre. Entonces yo ya veía espectáculos o lates de comedia populares desde muy pequeño. Y creo que mi padre y mi tío Vicente eran grandes contadores de chistes, y porque mi padre pues ha sido trabajador de la SEAT, fue legionario, entonces digamos que ha estado en entornos en los que los chistes eran muy necesarios para no suicidarse. Y pues en la junta de ellos y verlo yo de chiquitín, yo creo que fue mi primer impulso de entender el humor como algo absolutamente necesario para articular tu propia existencia y tu convivencia con los demás. Y luego, ¿cómo es esto que, bueno, más allá de que, digamos, sea hereditario, esta vocación, ¿cómo es tu marcha a Madrid? O sea, ¿qué justificación tiene yo la quería misma? irme de Cataluña, por encima de todas las cosas. Yo soy muy mal catalán, un pésimo español y un lamentable catalán. No estoy a la altura de lo que se necesita para ser catalán. Es muy complicado, o sea, ser catalán es complicadísimo. Hay que definir qué tipo de catalán eres exactamente y adquirir un compromiso con el 50% de la sociedad de ese país contra el otro 50% de la sociedad de ese país por cuestiones meramente sentimentales. Entonces, para mí era muy difícil. Yo quería ir a un sitio donde hubiese fachas y rojos. Y ya está. ¿Sabes? Y no perdernos un poco en todos esos jardines. Y nada, mi ilusión era también alejarme un poco del nido familiar y empezar a no tener observación y llevar la vida que yo quería llevar, pues de vividor y demás. Y lo más determinante yo creo que de todo, pues es que me fui a México a comer peyote y a la vuelta tenía muy claro que el trabajo no podía ser el fin de mi vida, o sea, el fin básico, la idea, el leitmotiv de mi existencia, trabajar. Porque llevaba trabajando desde los 15 a los 25 y me apetecía experimentar. Entonces mi madre me dijo, ¿y qué vas a hacer? ¿Vivir del cuento? Y dije, bueno, pues No es mala pues me opción. quedo con esa idea. Y me fui a Madrid a intentar vivir del cuento. ¿De alguna manera crees que existe una especie de ostracismo social para aquellos cómicos que no comulgáis o que como mínimo disentís de alguna manera con el nacionalismo en Cataluña para hacer Sí. carrera? Sí lo hay. Clara y rotunda. Sí lo hay. Yo he llegado a hacer una cosa para TV3 como de refilón, que fue un programa que se llamaba Tabú, que rechiste algunas cosas. Un programa bastante bueno, la verdad, porque TV3 ha hecho muy Sí. buenas producciones televisivas siempre. Pero sí que lo hay. Hay una élite que además trabaja mucho en Madrid. Que eso es lo paradigmático, pero... Sorprendentemente. No voy a citarles porque no se hombre, merecen. Mis respetos. Pero es verdad que yo escribí un comunicado cuando las cargas policiales y todo esto, pidiéndole a la gente no nacionalista de Cataluña que abandonasen Cataluña. Que no era para tanto. Que no valía la pena tanto sufrimiento y tanto esfuerzo. Y que si realmente para ese otro grupo de personas era tan determinante constituirse como un país, pues oye, que todo lo que sea evitar una guerra, que bueno, que yo me fui hace muchos años, que oye, y que se vive muy bien fuera de Cataluña, que no pasa, que no hay que aferrarse tampoco, ¿sabes? Eso, pues, pero hay mucha gente que cree que es suya Cataluña y no han pagado su hipoteca aún. Es que... Claro, no tienes piso y crees que eso te pertenece. No sé. Son cosas que yo no... Es verdad que los respeto, cada vez les respeto más porque me he dado cuenta que como nunca les podré entender, solo puedo respetarles porque es un sentimiento hacia algo, ¿entiendes? Pues yo qué sé, yo no siento nada por los sellos, pero hay gente que le fascina la filatelia. Pues hay gente que le fascina Cataluña y a mí Cataluña me gusta y todas mis influencias intelectuales son catalanas. O sea,
mis músicos favoritos son catalanes, Sisa, Pau Riba, mis escritores favoritos son catalanes, Montalbán, Eduardo Mendoza, Terence Moix. O sea, la gente, todos mis influencias intelectuales son catalanas. Y yo reconozco que a mi Cataluña pues, me ha ayudado en muchas cosas, pero no tengo un proyecto colectivo que se llama Cataluña. Mi proyecto personal siempre ha sido que todos trabajemos menos y vivamos mejor. Entonces, es lo único que me interesa en la vida. Sí, que no sea, digamos, vivir para trabajar, sino trabajar para tener cierta vida. O vivir para vivir, incluso. Sí, no, eso sería el Eso modelo idílico. Sería extraordinario, pero ya te digo, soy de izquierdas porque soy pobre y porque vengo de una familia pobre y a día de hoy no he ganado el dinero suficiente como para hacerme de derechas. ¿Sabes? Que a lo mejor cuando el día que tenga pasta os mando a todos a la mierda, ¿entiendes? Pero bueno, por ahora tiro de ese romanticismo y le saco algunas ventajas, ¿sabes? Y ya, digamos, te estableces en Madrid, digamos, siguiendo un poco lo que es tu recorrido biográfico, y allí empiezas a contactar o a tener cierto contacto con gente como Ignatius y otros cómicos de cierta relevancia. ¿Y cómo es ese progreso? Porque de alguna manera yo te he presentado como una persona con cierta relevancia dentro de lo que es el mundo de la comedia, pero partes de unos orígenes muy humildes, y me gustaría saber un poco cómo fue ese ascenso. Con altos y bajos, como has dicho, bueno, por supuesto, pero... Mira, yo llegué a Madrid y tuve la suerte de que mi amigo Sergi Serra, uno de mis mejores amigos, que es Indepe, por cierto, me ayudó utilizando un dominio web y posicionamiento Google, y entonces yo ya más o menos estaba haciendo actuaciones ya cuando llegué a Madrid a través de esa página. Y luego, pues nada, había un local que se llama el Triskel, donde se hacía el único Open que había en Madrid, donde el dinero que se ganaba se repartía entre los cómicos, no como ahora que se lo lleva uno. Y entonces allí conocí a Ignatius, a Miguel Esteban, a Luis Álvaro, que es ahora uno de mis mejores amigos. Y nada, de manera espontánea el mercado requería profesionales y no había profesionales. Y yo, como persona no profesional, pues simulé ser profesional durante mucho tiempo hasta que ya me hice profesional por agotamiento. Pero bueno, fue maravilloso, fue fácil, sencillo, espontáneo, natural. No requirió ni de estrategias, ni de redes, ni de financiación. Tenía 1 año y medio de paro y con ese paro pues estuve viviendo en Leganés porque me lo podía permitir. Y me daba, pues con ese 1 año y medio de paro conseguí establecerme. Y pues los compañeros me trataron bien y hice buenas amistades. Fui siempre un alcohólico entrañable y con mucho aguante y mucha simpatía, y lo tuve fácil. Y algo haría bien, digo yo. No, hombre, por supuesto, para acabar luego siendo guionista no solamente de Broncano, sino también de Buena Fuente. Y sí. Gente con este renombre, algo bien. No, me queda Pablo Motos. Es verdad, y cierras círculo. Me queda Pablo Motos, yo creo, y no sé quién más, esperamos que sí. He trabajado para muchos cómicos como manipulador de famosos, ¿sabes? Y bueno, pues sí, no era mi objetivo en la vida, la verdad. Yo no quería ser guionista, era lo último. Pero bueno, ahora la comedia está tan precarizada por las redes sociales y por el tema de la autoproducción y tal, que ya me empieza a interesar. Claro, de hecho, a colación de lo que estás mencionando ahora, ¿cómo ves esta evolución? Porque de alguna manera u otra tú partes, digamos, de una posición humilde y puedes escalar, pero en la actualidad si no tienes medios, recursos económicos... Imposible. Ahí. Es imposible o es posible, pero aparte de eso tienes que tener conocimientos técnicos a nivel de edición, montaje de vídeo, medios buenos, porque las redes además te exigen unas calidades audiovisuales y de sonido X, y además tienes que tener conocimientos de marketing para establecer cuál es tu nicho, tu público, cómo diriges tu mensaje. O sea, que de repente todos nos hemos convertido un poco en una agencia de marketing. Y tengo la sensación, y lo he dicho varias veces,
de que un cómico de mi situación socioeconómica actualmente es imposible que pueda desarrollarse profesionalmente. Y eso, vamos, lo digo con una convicción absoluta. Incluso dentro de las líneas de los monólogos, ¿no observas ciertas variaciones? Me refiero, ¿crees que existe una determinada censura? Y de aquí un poco el debate en torno a la libertad de expresión, etcétera. Yo no sé si esto tiene cierta vinculación, que, por ejemplo, los atentados contra Charlie Hebdo a la gente le hicieron moderarse. Hombre, eso en cuanto a censura es muy convincente. Que creo que es convincente, pero... Sí, esos no han vuelto a escribir nunca nada. Pero... Es la censura más extrema. Pero luego también, por ejemplo, las que imponen las grandes corporaciones de comunicativas... Bueno... Hasta cierto punto no os acaban de limitar aún más esa libertad que podíais tener con anterioridad para decir cualquier cosa. No sé cuándo ha habido libertad de expresión. Ya, es complicado determinar un mundo concreto. Pero... ¿Cuándo ni dónde? Me gustaría saberlo, porque en Occidente nos las damos de que hay mucha libertad de expresión. Bueno, depende. Sí, claro, quizás la pregunta sería más si hay una involución. O sea, si ahora vamos a peor. No, ahora hay más jueces. Hay más gente que te puede destruir la vida. Porque tú antes tenías tus superiores y ya está, ¿no? Entonces, los jefazos de la cadena y que te podían decir esto sí, esto no. Pero es que ahora hay millones de personas que pueden insultarte directamente, que pueden acceder a todo tu historial, a todas tus actividades durante los últimos 3 meses. Entonces, ahora todos somos jueces de todo el mundo. Todos los días estamos emitiendo juicios sobre... No hace falta ser cómico. Aunque digas algo en las redes que no esté, te pueden tirar la cuenta. O sea, ahora la censura se ha diversificado. Digamos que está al acceso de todo hijo de vecino. Así claro. como cobrar por actuar es cada vez más difícil, pues sí, pero que te censuren es cada vez más fácil. Eso está al alcance de todos. Sí, también, digamos, durante los primeros años en los que te aposentas en Madrid, sucede el 15M y tienes cierta vinculación. Porque... Bueno, lo creé yo. Eso no lo sabía. O sea, explícalo tú mismo no ahí. Puedo, esto me parece una locura, pero el 15M lo creo yo. y no estoy loco, ¿eh? No Mira, una agencia de comunicación habló conmigo y con Richard para el día anterior. Nosotros no sabíamos nada. Hacer una campaña que hicimos que era la resistencia, que era una especie de manifestación cómica contra la crisis económica. Podéis buscar en redes porque salimos en todos los telediarios. Y entonces hicimos varios carteles de me parto el ujete y tal, y citas a bancos y tal. Y entonces hicimos una actuación cómica y montamos un cimborrio de 200, 300 personas allí. Y una cosa muy extraña, yo no sé cómo nació eso. Entonces, cuando terminamos, yo me fui por ahí de juerga y me levanté al día siguiente a las 6 de la tarde y vi lo que se había liado. Entonces yo acudí, Raúl de Veloz, a Sol, a autoproclamarme el fundador del 15M, pero nadie me quiso creer. Entonces, bueno... hombre, evidentemente lo digo en broma, pero es verdad que yo el 14M ya me estaba manifestando. Por lo cual, me atrevo a decir que el 15M lo creé yo. ¿Y cómo De nada, por cierto. ¿Y cómo observaste, digamos, el cambio, digamos, de partir de una propuesta ciertamente ilusionante que cuestionaba el marco institucional en el que se movían y luego acabar siendo, digamos, como la efervescencia de una nueva formación política que precisamente tenía como objetivo máximo acceder a las instituciones? Bueno, entiendo que el sistema está dotado de las herramientas necesarias para fagocitar todo lo que le molesta y normalizarlo. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto, si pretendo no ser ingenuo, no sé hasta qué punto se podría haber dado continuidad a ese modelo, ¿no? También de repente aparecieron cosas como la asamblea de espiritualidad y estas cosas que pasan cuando eres buena persona, que asumes que quieres ayudar a todo el mundo y de repente aparecen cosas allí. Sí, surrealismo. La biodanza y cosas que dices, hostia, esto no es serio, ¿no? Pero bueno, sí que fue muy emotivo. Yo monté Agorasol Radio
bueno, lo montaron unos chicos, yo me incorporé, disculpa, y bueno, a la hora de colectivizarnos y colaborar y hacer cosas con un valor importante, pues hombre, eso estuvo bastante bien. Nos dijeron que hiciéramos un partido, hicimos un partido, y al final acabamos haciendo lo que se nos dijo. No sé, a lo mejor es que el anarquismo dura ese tiempo. Claro. No lo sé. Por mi experiencia personal me da la sensación de que un movimiento, que para mí el 15M era un movimiento anarquista, pues sirve como impulsor de algo más, de algo que va a pasar luego, pero no permanece, ¿no? Porque está claro que el anarquismo no ha permanecido. Por eso yo soy anarquista, ¿sabes? Porque no quiero que el anarquismo le haya arruinado la vida a mucha gente. En cambio, el comunismo y el capitalismo, a día de hoy, sí, ¿sabes? Nosotros, yo no sé si somos la alternativa mejor, pero vamos, por ahora no se ha experimentado durante mucho tiempo, ¿no? No se ha conseguido desarrollar durante mucho tiempo, ni se ha experimentado durante mucho tiempo. Entonces, por eliminación, quiero pensar que es la alternativa, ¿sabes? Pero bueno, tampoco voy a intentar convencer a nadie de esto. Pero bueno, creo que sencillamente las cosas bonitas duran poco. Sí, sería una buena conclusión. Y sobre todo, más allá de que, por ejemplo, pues tu profesión derive a otras cuestiones, pero bueno, también como estás plenamente vinculado con lo que es la política y a lo largo de tu vida pues, has tenido vinculación con este tipo de movimientos, ¿cómo crees que se puede afrontar, no solamente desde tu sector, sino a nivel más general, esta oleada de corte neoliberal que tenemos actualmente? Hostia, eso me preocupa muchísimo porque ya existe la izquierda neoliberal. O sea, yo la vivo a través de mi profesión con los compañeros que trabajan en formatos online que están patrocinados por empresas profundamente neoliberales que les pagan muy mal. O sea, que estemos intentando revolucionar las cosas en Twitch y en Twitter me preocupa mucho. O sea, que el campo se haya reducido a tener que maniobrar en los entornos económicos de las grandes empresas neoliberales, me preocupa esta confusión que hay entre el progresismo y la tecnología. Sí, porque al final eres un creador de contenido que trabaja gratis para una empresa que no Claro. le brinda ningún tipo de recursos. Hace poco en la Autónoma hicimos una charla sobre esto y yo era el único que mantenía esa posición de que se está fomentando un modelo de autoexplotación y de competición constante con los demás y que mucha izquierda está normalizando eso y está diciendo que esto es el futuro y nadie pone en duda que los avances y las herramientas se usen, pero la manera en que se usan y las empresas que hay detrás, Claro. pues a mí me preocupa mucho, la verdad. Sí, porque además este tipo de literatura de sé tu propio jefe, autoempléate, eso está y luego arrasando. entroncas, digamos, en una especie de competitividad profundamente desigual, porque es lo que comentábamos con anterioridad. El que tiene más medios y tiene más recursos Claro. siempre va a tener más visibilidad Mira, por muy malo que sea. Lo definí el otro día en la universidad, yo creo que estuve acertado, que ahora que se ha videojueguizado todo, no sé si es una palabra que se puede utilizar, pero a mí me gustan los videojuegos, no, o sea, pero estoy notando que a través de los videojuegos está habiendo una enorme carga ideológica. Entonces, no es lo mismo jugar a un videojuego en free to play que en free to pay. Pero estos videojuegos te obligan a jugar con otros jugadores y a competir con otros jugadores y a que si tú estás jugando con pasta, o sea, tu avatar le estás metiendo pasta para ser superior a los demás, digamos que esa vergüenza o esa humillación que siente el otro al ser vencido se convierte en un acto público. O sea, que yo veo que a través de los videojuegos se está cultivando esa especie de germen de una normalización total del neoliberalismo ultra radical.
Y desde ahí, digamos, vendría como una cuestión asociada, que sería, ¿qué podéis hacer, digamos, los cómicos en este tipo de asuntos? ¿Qué hacer como respuesta? Es complicado porque estamos atrapados en esa Claro. mierda. Quiero decirte, nosotros como las salas nos obligan a ser nosotros quien atraemos el público y no los empresarios, y esto ya es en las grandes ciudades lo normal, pues estamos atrapados en este juego y tenemos que... Nuestros avatares tienen que generar un rendimiento de carisma informático muy poderoso para que se conviertan en personas que pagan una entrada en el mundo real, ¿sabes? Porque realmente tú puedes ser el Atlético de Madrid en redes, o sea, tú puedes tener Sí. los más seguidores que el Español, ¿sabes? Y no recibir nada, ¿no? Claro. Entonces, eso sí, si van a verte y pagan la entrada, bien, pero te tienen que dar el dinero por otros medios, porque en el medio que estás utilizando, el tráfico que generas no vale nada. Entonces, estamos metidos en eso y no sé si los cómicos estamos muy interesados en cambiar eso. Creo que más bien todo lo contrario. Casi todos los stars media, incluso de la izquierda, están absolutamente metidos en eso y viviendo muy intensamente el uso de las redes y normalizándolo e incluso dando discursos como de si no haces esto, ¿qué Ya quieres? no tiene recorrido. Y además, tú que eres una persona viajada, y yo esto te lo he escuchado en otras entrevistas, en cuanto acudes a determinados países, por ejemplo en Latinoamérica, observas que la realidad de los cómicos es totalmente distinta, y aunque aquí partamos de este eurocentrismo que siempre nos hace ver las cosas con cierta perspectiva superior, nos damos cuenta que el mundo del humor en España es un cerco muy reducido y que va a peor. Bueno, pero eso es por culpa de los posmodernos. Porque han plagiado, no hacen otra cosa más que plagiar lo que hacen los americanos y los británicos. Y creen que eso es el futuro. Y creen que eso es la modernidad. Pero implantan modelos económicos y culturales de países que tienen demografías y culturas distintas. Y que aquí no se implantan de la misma manera. Y como son los que mayoritariamente dominan el negocio, lo controlan y los que se han apropiado del relato, pues han creado cosas como la cultura de los opens, en los que solo cobra el que lo organiza, la normalización de que eres tú el que tiene que hacer las taquillas y que no te tienen que pagar un dinero por actuar. Todo esto es un modelo importado de Estados Unidos por los posmodernos, algunos de ellos de izquierdas, otros no, otros no, que está devastándolo todo. Y creo que ese es el principal problema, ¿sabes? Que estamos copiando el modelo de sociedad americana en todo. Y sobre todo en el mundo cultural, yo creo que los intelectuales de ahora leen más a Marvel o muchos de las estrellas mediáticas de la comedia leen más cómics de Marvel que literatura de cualquier país europeo. Quizás además esta reflexión, digamos, que haces a la pregunta que te formulaba, es sumamente... Una chapa buena. No, pero es sumamente interesante para darle un poco la vuelta a este asunto, incluso los que vemos esto desde la perspectiva del público, decir qué quieres tú. Y iniciativas como la que estás llevando ahora mismo con Monologamia hacia adelante, trayendo a personas del contexto de Latinoamérica aquí a intervenir. Sí, y ver ahora mismo Comedy Central va a grabar a todos los cómicos que hemos traído nosotros. Ostras. Sí, evidentemente saltándonos a nosotros. Cosas de los postmodernos son así. Otra cosa que hacen es apropiarse de los éxitos de los demás y hacérselos como suyos. Eso es algo que también hacen, sí. Pero es verdad que nosotros fuimos los primeros. Esto no se dirá, no aparecerá en ningún sitio, pero nosotros fuimos los primeros en empezar a traer monologuistas de países latinoamericanos y demás. Y yo porque tengo esa obsesión de que no... de que el centro de todas las operaciones y de todo lo que se geste en el mundo no sea solo hacer lo que hacen los británicos y los americanos. Entonces, yo procuro mirar a cualquier lado que no sea el sitio al que está mirando todo el mundo, porque aunque no lo mire, me voy a enterar. Claro. ¿Entiendes? No sé, al final lo irán reproduciendo. O sea que... Estoy bombardeado por todos lados, a través de las plataformas, a través de la publicidad. O sea, somos una provincia de la OTAN.
ahora mismo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Una provincia, somos Wisconsin, el Wisconsin latino. Eso es lo que me da la sensación que es España. Y luego culturalmente hay un sesgo de una sensación, un complejo de inferioridad tremendo. Muy Injusto. muy de acuerdo con esta conclusión. Y luego, dos preguntas finales quizá más distendidas para concluir. La primera, ¿cuál es la anécdota más surrealista que has vivido en tu carrera? Y la segunda, que recomiendes, como hago con cierta recurrencia con algunos invitados, un libro que te haya influenciado profundamente. La más surrealista. Joder. Es que coño, ¿eh? ¿Pero en plan bien o en plan mal? No, bien, bien. Me refiero a la que sea más graciosa de explicar o... ¿Grotesca o Sí. divertida? Divertida, sí, puede ser. Divertida. Hombre. Dentro de la comedia. Divertida. Espérate. Es que las más surrealistas son las malas. O sea, las más divertidas realmente de contar son las negativas. Yo recuerdo una, de hecho, pero que no era que en el mundo de la comedia, sino que creo que la explicaste en algún programa de radio, ahora no estoy seguro, Sí. pero que en uno de tus trabajos previos a ser cómico tuviste como una especie de encontronazo con un perro... Ah, lo una del cosa- aeropuerto, sí, cuando trabajaba en aduanas. Un cliente importante de allí nos obligó a traer un perro de Argentina, ¿no? Y bueno, me mandaron recibir al perro con honores. Y cuando llegó el perro, vi que el perro estaba muerto. Entonces, el cliente era tan importante que mi jefe me obligó a resucitar al perro. Y yo, a través de unos contactos que tenía en la Guardia Civil, pues conseguí un pastor alemán, sustituí el muerto por el vivo. Y al día siguiente, cuando vino el cliente, resulta que había traído el perro muerto a propósito, para disecarlo o para enterrarlo en su jardín, no sé, cosas de ricos. Entonces sí, esa es una de las experiencias más grotescas anteriormente a ser cómico. Pero como siendo cómico he vivido cosas guays. Recuerdo un día con Juan Luis, ¿sabéis quién es Juan Luis Galiardo? Ahí No. me matas. Entonces no lo voy a contar porque si no sabéis quién es. No sé, es que, por ejemplo, bolos complicados de acabar, yo qué sé, de ir a Almería, actuar y que te vengan a buscar en coche dos menores de 16 años Hostia. y que te lleven a un pueblo de Almería a actuar, llegar al sitio y que el señor te pregunte si eres el monólogo. ¿Eh? Y yo decirle, bueno, si tú eres el que paga, yo soy lo que tú quieras, ¿no? Y preguntarme qué era el monólogo. Y yo le dije, pues mira, son historias, anécdotas que yo cuento y tal. Bueno, total, el hombre me montó un escenario gigante allí, enorme, pero como para una orquesta, porque me preguntó que dónde estaban las bailarinas. Yo le dije que habían cogido el moquillo y el hombre pues se quedó tranquilo. Entonces, el escenario era tan grande que había una palmera gigante delante, por lo cual no se me veía. Entonces, actué entre las hojas de la palmera, de vez en cuando cogía un dátil, entre chiste y chiste, y bueno, entre el público había una chica con chepa, calva, con gafas, un señor desnudo, que llevaba fotos de Playmates pegadas en el cuerpo, con un tanga y un sombrero verde, y tal, y bueno, saqué la actuación adelante porque necesitaba el dinero para pagar mi alquiler. Y al bajar había dos chicos allí que eran profesores. Entonces vinieron a mí, me dijeron, oye, ¿quieres quedarte a dormir en nuestra casa? Y yo, no, tengo un hotel aquí. Dice, pues no vayas, por favor. Vente con nosotros y así hablamos. Y eran dos chicos de San Sebastián que vivían allí, que eran profesores y que necesitaban hablar con alguien. Ostras. Con alguien que más o menos se maneja así. Y entonces estuve con ellos. Ellos estaban, bueno, me ofrecieron todo tipo de lujos y de quehaceres y tal. Y bueno, a ellos les odiaban en el pueblo porque como daban clases particulares, los niños cuando volvían a casa decían cosas muy raras. Entonces tenían la teoría de que ellos drogaban a los niños. Joder.
Esa historia es súper grotesca. A la mujer le llamaban, en un alarde de originalidad, la puta. Porque iba a beber sola al bar. Joder. Y pues estuve 3 días con esos señores y me contaron un poco todo, porque ya daban clases en el Ejido, porque allí ya no podían dar clases. Y tal, y bueno, luego me presentaron al sabio del pueblo. Fui a un bar y me dijeron, vamos a presentarte al sabio del pueblo. Y viene un señor, también chepudo, viejo, y me preguntó si me dolía algo. Le dije que me dolía un poco la espalda, me trajo 4 hierbas y me las frotó por... Pero bueno, vi a un cura en palio, vi cosas impresionantes. Hace 15 años. Espero que el pueblo haya mejorado. Pero bueno, cosas así, viajes, situaciones súper grotescas. ¿Entiendes? Y ya por último... O hacer el amor en un cementerio, quedarme dormido y al día siguiente levantarme con un montón de personas que van a enterrar a un... Pues estas cosas. Estas cosas. Surrealistas desde Sí, luego. Sí, bueno. Y ya digamos, por último, para cerrar, un libro que te haya influenciado. Bueno, vamos a ver. Uno que me influenció en su momento mucho, Fausto, de Goethe. En su momento creo de los libros que más veces, que más me ha impactado. Y luego, no sé, alguno más que me haya impactado sobremanera. Hombre, para mí Montalbán es que siempre me ha... Gran escritor. Para mí es mi ojito derecho, vamos. Asesinato en el Comité Central, Sí. para mí es uno de mis libros predilectos, sin duda. Y luego Goethe me gustó mucho. O sea, Fausto de Goethe me impactó mucho. Pero vamos, de Montalbán casi todo. Me gusta mucho. Pues concluimos aquí con Goethe y Montalbán, que creo que son 2 figuras sumamente importantes y con la que cerrar esta conversación que ha tenido, digamos, momentos más livianos y momentos de más profundidad, que era un poco lo que se buscaba, conocer... Bueno, hago lo que puedo. A la persona. Hacer el ridículo en los dos, en los dos No, territorios. por supuesto que no. Y agradezco profundamente tu predisposición, amabilidad y la simpatía que yo creo que se puede Qué pena observar en la vejiga entrevista. que no me haya respetado. Estoy meando otra vez. ¿Sabes? Pero bueno, que nada, un placer enorme conocer a gente joven con inquietudes y tal, porque todos los inputs que nos llegan de la gente más joven es a través de las redes. Y luego vivimos una sociedad sectorizada en el que no hay intercambio generacional, hay casi un nacionalismo generacional. ¿Sabes? Ese es el nuevo generacionalismo. Sí, totalmente. El nuevo nacionalismo es un nacionalismo de generaciones. Entonces yo encantado de hacer intercambios con generaciones, con otras generaciones. Y es algo que estamos perdiendo por culpa de las grandes ciudades y de las redes sociales. Totalmente. Iniciativas, digamos, como la que hemos tratado de llevar a cabo hoy, creo que ayudan un poquito a seguir en esta senda para evitar ese nacionalismo generacional que Sí, mira, ayer estuvimos en un bar en Vallecas que nos encantó porque había latinos, había comerciales, obreros, jóvenes, y digo, ¿ves? Esto es lo que en el centro de Madrid no vas a ver en ningún momento, ni lo ves en los pueblos o lo ves en algunos barrios, pero cada vez menos. Y es importante que haya un debate entre generaciones con respeto y que nadie se piense que realmente viene a comerse el mundo ni nada. O sea, que al final todos nos hacemos viejos y nos volvemos unos normales. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Fernando. Y que tampoco hay que hundirle vida a los que vienen. O sea, ¿entiendes? Ni una cosa ni la otra. Pues muchísimas gracias. Vale. Un verdadero placer. Buena chapita, va a terminar.